Somos Berenice Flores y Sebastián Iguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Daniela Espinosa, creadora de Dani Comunicadora, periodista y emprendedora que ayuda a emprendedores a mejorar la forma en que se comunican para potencializarse internacionalmente. Hablaremos con Daniela sobre la razón psicológica detrás del miedo de hablar, cómo vencer esa vocecita que te dice que no puedes y por qué está bien no ser perfecto. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Iguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy aquí con Daniela Espinosa, que Dani, no sé exactamente cómo presentarte porque eres periodista, eres comunicóloga, eres emprendedora, tienes tu canal de Dani Comunicadora. Entonces, mejor preséntate tú. ¿Cómo quieres que te presenten? Hola, Seba. Muchas gracias por esa presentación y por darme el espacio para que yo me presente a mí misma. Sí, bueno, no es tanto, o sea, en el fondo soy periodista de profesión y soy emprendedora hace más de 10 años, he tenido varios emprendimientos, algunos fallidos dolorosamente, esos que duelen por varios años. Okay. Y también llevo más de 15 años ayudando a personas a comunicarse, principalmente frente a las cámaras, y siempre desde lo corporativo, o sea, en general siempre me enfoqué en ayudar principalmente a gerentes, gerentas, directores y directoras de grandes compañías y a políticos, no solamente a enfrentar las cámaras, sino que además a enfrentarse a los periodistas, que sabemos que no son muy amables a veces, están buscando ahí la falla para poder pillar a estas personas y porque además ellos tienen una responsabilidad de hablar de manera corporativa, de manera institucional, representan ya sea a un partido político, a una institución, a una empresa, etcétera. Entonces hay ciertos códigos y ciertas maneras en las que ellos tienen que manejarse y siempre me enfoqué a eso y los capacité. Ahora, Dani Comunicadora, que es como me pueden encontrar en redes sociales, es un nacimiento en pandemia, es un corona baby, como le digo yo. Como todas mis capacitaciones eran principalmente presenciales, y además tenía una empresa de asesorías y todo. Bueno, nosotros antes de la pandemia acá en Chile tuvimos un estallido social en octubre del 2019, entonces ya veníamos bien golpeados, con mucho movimiento, mucho tema, ya algunos de los proyectos que yo tenía estaban un poco decaídos, y viene la pandemia y yo tengo esta necesidad urgente de reinventarme, y entre todas las cosas que hacía, siempre muy ligadas a las comunicaciones, empecé a pensar, bueno, ¿qué hago? Y me di cuenta que había una necesidad muy grande del mundo del emprendimiento, sobre todo los emprendedores, sobre todo todos los negocios que se estaban mudando al mundo online por cuestiones de la pandemia, de empezar a tener mejor y mayor contacto con sus comunidades, con sus potenciales clientes, y estaban usando mucho las herramientas online, las plataformas online y principalmente las redes sociales, y es ahí donde dije, parece que yo puedo aportar no solamente a estos grandes personajes, sino que a personas como yo, como tú, que somos emprendedores y que necesitamos en el fondo empezar a comunicarnos a través de este mundo online. Y así nace Dani Comunicadores. Justamente, normalmente la primera pregunta que hago es la del origen secreto, entonces ya nos contaste un poquito el origen secreto de Dani Comunicadora. No, está perfecto. Tenemos más tiempo de eso. Pero entonces vámonos a tu origen secreto, Dani. O sea, ya antes del Corona Baby, como tú le llamaste, tú ya te dedicabas a comunicar, a asesorar a gente, a que le hiciera... Me surge la duda. ¿Cómo es que llegas a este mundo? ¿Cómo es la línea de pensamiento de me apasiona enseñarle a la gente a no estar tan baboso enfrente de una cámara a la hora de hablar en público, a la hora de comunicar? Que es chistoso porque la mayoría de la gente cree que
bueno, al menos es mi percepción de que la gente cree que, bueno, pues es hablar, es comunicar, pues no debería ser complicado, es algo muy básico, pero es muy difícil que alguien lo haga genuinamente bien, aún con las personas que tienen el talento natural para hablar rápido y sonar medio convincente, etcétera, como que aún así se necesita la estructura. Entonces, ¿cómo llegaste tú a esto? ¿Cómo dijiste, sabes qué? Voy a evitarme oír a personas que hablan de la chingada, no, no es cierto, y ayudarlas a comunicarse bien? Es un camino súper largo y tiene que ver conmigo, con mi vida y con mis propias incapacidades. O sea, de hecho es un camino de 38 años, que es mi edad, te la acabo de revelar, sí, tengo 38 años. Spoiler. La verdad es que soy de origen, de naturaleza súper tímida, y cuando era muy pequeña todo me daba mucha vergüenza y tenía como ganas, y como que me llamaban mucho la atención las personas que, no sé, me acuerdo que tenía una prima que tenía mucho desplante y en las comidas familiares se paraba en una silla y hablaba y contaba historias, y yo la miraba con una admiración absoluta, diciendo como, wow, cómo ella lo logra y yo no. Y sentía también que tenía muchas cosas que contar, que decir, pero tenía mucha timidez, todo me daba mucho miedo. Entonces, para no cortarte los 38 años porque es mucho, entonces empecé, mi primera forma, y que fue más bien intuitiva, fue, ok, me tengo que enfrentar a esos miedos. Entonces cada vez, yo te estoy hablando de cuando tenía, no sé, 9 años, cada vez que en el colegio pedían a alguien para que hiciera algo que a mí me daba terror, yo me ofrecía, como para enfrentarme a ese miedo. Y así, bueno, fui evolucionando, fui perdiendo el miedo, tengo unas historias muy divertidas entre medio, obviamente, y siempre tenía mucho miedo, pero efectivamente creo que cuando terminé el colegio, la enseñanza escolar, como ya había superado bastante de esos miedos, de ese pánico escénico. De hecho terminé el colegio siendo la animadora oficial de mi colegio, animaba grandes actos y me mandaban a animar con otros colegios, entonces yo estaba feliz, misión cumplida, lo logré, al fin vencí ese miedo, ese pánico escénico y todo, y fantástico, pero se me ocurrió la genial idea, por todo esto de que siempre me gustaron las comunicaciones, siempre estuve metida en el diario del colegio, en la radio del colegio, principalmente las comunicaciones más directas en el fondo, no tanto las escritas. Y se me ocurrió la genial idea de entrar a estudiar periodismo. Y entré a estudiar periodismo, y ahí el desafío se transformó, ya no era hablar simplemente, o hablar frente a las personas, sino que era hablar frente a las cámaras. Tenía un ramo específico que era para hablar frente a las cámaras y en radio y todo. Y era una cuestión insólita, porque prendía la cámara y mi cara se transformaba, me ponía rígida, tartamudeaba, hablaba, porque mis nervios me hacían hablar sin ninguna razón. Mis profesores, varios de ellos, que eran periodistas muy reconocidos acá en Chile, llegaron a decirme en algún momento que yo no era telegénica, que es el símil de fotogénica, pero para las cámaras de video. Ah, ya sé que tengo yo. Gracias, ya aprendí. Es un poco telegénico, te dicen, y que no se me ocurriera a mí trabajar ante las cámaras. Es más, tuve en esa época la oportunidad maravillosa, que no, yo creo que fui de las pocas que la tuvo, de conocer a varias personas de una radio que era muy famosa en ese tiempo, que se llamaba Rock and Pop, y me ofrecieron la oportunidad porque tenía un amigo que trabajaba en esa radio y me decía, me encanta cómo hablas, eres tan divertida, ¿por qué no vas y te pruebas? Porque creo que servirías mucho para un programa. Me fui a probar a la radio y me hizo la prueba un director muy conocido también de esa época, y yo me puse tan nerviosa que hablé pura estupideces, tartamudeé, me quedé en blanco, no hilaba una idea con otra, y el tipo, cuando salgo, insisto, imagínate, un grosso, un tipo así, todo súper reconocido, yo tenía 20 añitos, y el tipo me dice, ni se te ocurra trabajar en radio ni en televisión, porque no, y porque además tienes una voz nasal que es muy desagradable para el público. Ok. O sea, corazón partido, 1000 pedazos. Y ¿sabes? Lo que yo siempre digo, lo peor de todo es que me lo creí. Esa es la peor parte, que me la creí. No lo cuestioné. Como eran estos personajes, mis profesores, este tipo, eran personajes que ya llevaban mucho tiempo en esto, dije, bueno, ellos tienen razón.
Y dije, perfecto, y me dediqué a las comunicaciones corporativas principalmente, y siempre estaba pendiente de eso, de cómo comunican, cómo lo hacen los que lo hacen bien, lo que lo hacen mal, etcétera. Y surgió en alguna oportunidad que me enfrenté, y en uno de los trabajos que tuve muy chica, a un ejercicio de media training, donde una periodista les estaba enseñando a otros a comunicarse mejor, y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, o sea, me encanta, porque llevo tantos años fijándome en lo que otros hacen bien y hacen mal, que yo puedo hacerlo. Y así partí, y así me empezó a gustar esto de, en el fondo era como tratar de que todo esto que yo estaba haciendo súper mal, y que yo sabía que nunca iba a poder hacer, era, bueno, voy a enseñarle a otros, y voy a ayudar a otros a que sí lo logren algún día. Así que básicamente eso un poco es la historia. Oye, Dani, me da curiosidad. ¿Tú sabes el aspecto psicológico? Porque como lo que decíamos antes, o sea, a ver, hablas todos los días, hablas en muchos contextos todos los días, pero hay personas, y me incluyo sobre todo al principio, de que no es lo mismo hablar así que cuando agarras el micrófono y hablas así. Perdón para los que nos están escuchando porque seguro ya me oyeron mucho más fuerte, pero te pones rígido, te empiezas a dudar, o sea, pero que hay un factor psicológico de tener un micrófono o una cámara enfrente que no tiene hablar con una persona o por qué. Digo, porque yo entiendo que hablar en público, pues es que hay mucha gente, o hablar, eh, ¿cómo se dice? O hablar con una persona, no sé, que estás haciendo un pitch o que estás viendo con un posible inversionista o que estás tratando de conseguir un trabajo. Hay gente que se traba o que se pone muy nerviosa porque pues, es una figura de autoridad, un poquito como lo de la historia que tú dices, pero pues ¿qué tienen estos objetos inanimados que ni te hablan, ni te juzgan, ni te dicen nada, pero que nos ponen tan nerviosos? Sí, mira, bueno, a ver, el miedo a hablar en público y el miedo a hablar frente a una cámara o un micrófono tienen varias similitudes, pero también grandes diferencias. Yo te diría que la principal diferencia que tienen es que el hablar frente a una cámara o frente a un micrófono es como antinatural. Okay. O sea, en el fondo, ahora hay varias cosas que están pasándonos a nosotros en este preciso instante. Por ejemplo, lo más probable es que tú estés viendo tu propia imagen. Sí. Es absolutamente antinatural. Cuando tú hablas con otro ser humano no ves tu propia imagen. Pero cuando la estás viendo, así como la estamos viendo nosotros ahora, estás, levanté mucho la ceja, se me dio el pelo no lo tengo bien. Hay un montón de cosas que están como en background en tu cerebro, dándote otro tipo de información que no ocurre cuando estás en vivo, ¿cierto? Otra de los factores importantes que tiene esto es como la presión de que hay un público que no te está dando feedback. Porque en el fondo, si yo estoy hablando contigo en persona, o estuviéramos ahora frente a la audiencia que después va a ver esto, estaríamos viendo sus caras y nos estaríamos dando cuenta si los estamos aburriendo, o si están divertidos, o vamos viendo su feedback. Pero en este caso, nosotros tenemos que apostar, hacer una apuesta, un salto de fe, de que lo que estamos diciendo es interesante, de que efectivamente lo van a pasar bien, y es súper abrumador en el fondo decir, bueno, tengo que hacer esto, tengo que enfrentarme a esto y confiar en que lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo está bien. Pero yo creo que principalmente son estos dispositivos, el hecho de que te pongan un dispositivo adelante que amplifica además tu voz, que deja las cosas registradas, porque cuando tú hablas con alguien en vivo, pasó, te equivocaste y pasó, a lo más le vas a dar un par de vueltas en tu cabeza, dependiendo de cuán obsesivo seas, pero esto queda grabado, queda registrado. Si yo dije algo mal, va a quedar registrado posiblemente hasta después de mi muerte. Todas esas cosas nos agobian y nos empiezan a generar esta ansiedad, esta como parálisis, pero también hay un tema que tiene que ver antes de todo eso y que tiene que ver con lo que tú decías al principio, esto de que, pero ¿cómo puede ser tan difícil si yo hablar lo hago todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué cuando me ponen una cámara o un micrófono? Justamente por eso, porque la mayoría de las personas pasan como por distintos estadios, como distintas emociones. Están los que creen que, obvio, prendo la cámara si hablo todos los días y además es lo que sé, es lo que me dedico, y no entienden que tiene otras reglas, que hay un procedimiento, que hay ciertas fórmulas que aprender para poder comunicar de manera eficiente, porque de hablar vas a poder hablar. Ahora, que eso sea comunicar y comunicar de manera eficiente, eso otra cosa. Pero cuando no te preparas y cuando crees que esto es simplemente hablar,
es ahí donde se vienen las lagunas, se vienen estos blancos, porque estás ahí, listo, ya aprendiste la cámara, tienes que empezar a hablar, pero no te preparaste, entonces claro, tienes clara la idea, qué es lo que quieres decir, pero no sabes cómo empezar, cómo seguir, cómo darle como emoción y subir y bajar, y cómo cerrar. Muchas veces nos pasa que ya dijimos todo lo que teníamos que decir y cómo cerramos, cómo nos despedimos, y estamos media hora dándole vuelta, bueno, y para finalizar, y para finalizar, y para finalizar. Entonces, eso. Y lo otro es esta sensación que tienen muchas personas de que es como que es un don con el que naciste, o es como que algunos superdotados tienen esta habilidad, y no, como la palabra bien lo dice, es una habilidad que se puede desarrollar, como andar en bicicleta, como manejar un auto, etcétera. Pero tienes que aprender ciertas reglas y tienes que practicar y tienes que ensayar, y al principio va a ser horrible, pero después ya va a ir un poquito amainando esa situación. Yo te diría que esas son como las grandes situaciones a las que nos exponemos cuando, y por qué tenemos este problema de hablar en cámara o hablar frente a un micrófono. Ahorita, y gracias por contarnos la historia de cómo una leyenda del periodismo prácticamente te traumó de por vida. Que digo, chicos, para los que estén escuchando esto, si ustedes son alguien que ya está establecido en su campo, pues la idea no es que la siguiente generación la pase igual de mal que nosotros, sino tenderle una mano. Si ven que alguien no está haciendo un buen trabajo en el momento, me estoy basando en tu historia, no tengo idea de cómo le hiciste, pero si no hicieron el mejor trabajo, pues aconséjalos, dales tips, no, no los tires por el acantilado. Saludos para quien sea ese periodista, pero bueno, ahora compartiéndote yo la mía, y ahorita vas a ver por qué la cuento. Yo durante mucho tiempo, pues nunca... justamente había personas, yo donde me sentía cómodo era justamente en comunicar de uno a uno, oye, que deals de patrocinios no hay ningún problema, que contarle a la gente lo que hacemos no hay problema, que venderle a alguien no hay problema, o sea, por ahí no hay ningún problema. Donde yo siempre creía que había un gran problema, que afortunadamente, seguramente sigo siendo un ponente lamentable, pero al menos ya no me da miedo hablar a la hora de hacerlo. Justo empezó porque hace unos años yo estaba en una asociación estudiantil y pues siempre, yo era igual, yo siempre participaba en el salón, yo daba las exposiciones, nunca me dio ningún nervio, todo tranquilo. Y algo que a mí me decían mucho cuando todavía yo hacía lo del uno a uno y no lo de hablar en público, era, es que seguro tú eres muy bueno para hablar en público. Yo, no, no, pero seguro, a ver, Sebas, te la pasas hablando todo el día. Soy malo. ¿Cómo vas a ser malo? Güey, me congelo. No es cierto. Y yo, ¿me has visto? ¿No? Sí. Y todo venía de una experiencia en una asociación estudiantil que yo estuve hace unos años, donde yo bien tranquilo hicimos el plan para postular un proyecto. Es una asociación que está en 90 universidades y cada universidad tiene su comité local y digamos que eso lo tenías que exponer en frente de los 90 comités. Entonces más o menos era más la estructura nacional, entonces eran más o menos unas 150 personas, no eran muchas, pero claro, para la primera vez que hacía eso, pues a lo mejor en el momento sí me intimidó. Total, todo tranquilo todo el día, sentado, porque estábamos en unas mesas antes cenando, contándoles, sí, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Ah, qué bien, qué padre. Y bien elocuente y bien padre, bien no sé cuánto. Nos subimos a exponer y Dani, estoy seguro que estuve a 1 centímetro de que me diera un ataque de pánico. O sea, estábamos los tres y yo... O sea, es que no es de que decía estúpido. O sea, tú, por ejemplo, dices que te pusiste nerviosa y empezaste a decir muchas cosas que ni al cuento. Yo no podía formular. O sea, si me decías, oye, ¿cómo te llamas? Ni lo básico. Ni lo básico. Ya al final lo hicieron los otros dos. Nos salió de la mierda. Nadie votó por nosotros. Obviamente. Normal. Saludos a ellos. Y entonces, como que las siguientes veces... No me negaba a hablar en público, pero cuando lo hacía, estaba esta vocecita, este ruidito adentro de... Otra vez, seguro lo vas a volver a cagar.
seguro lo vas a volver a hacer mal. Seguro eres lamentable. ¿Ya te acordaste de cuando estabas enfrente de todas estas personas? Y cosa que menos ayudaba era apenas me bajaba, te pusiste nervioso, ¿verdad? Y yo, híjole. O sea, es como de, porque luego nos pasa eso a los emprendedores, y bueno, a todas las personas, pero sobre todo a los emprendedores, de síndrome del impostor, de bueno, yo creo que lo hice mal, pero pues me bajo y me dicen todos que lo hice bien, entonces pues está bien, ¿no? Pero aquí cuando bajas y lo primero que te dicen es, te pusiste nervioso, ¿verdad? Pues no te... Y ¿a qué va toda esta historia? Justo en nuestro primer evento que hicimos en Entrepreneur, al principio estábamos mi cofundadora Berenice y yo, estábamos medio presentando los dos al mismo tiempo, pero aparte habían un montón de problemas afuera del evento, porque en los eventos siempre hay problemas. Entonces estábamos como que con el nervio de hablar en público, más el nervio de hay problemas y que la gente se va a enterar. Entonces estábamos casi como, hola, bienvenidos a... Lamentables, totalmente lamentables. Total, agarra y Berenice me dice, y es uno de los momentos claves, Sebas, tú presenta, yo me encargo de que no pase nada afuera. Y se va. Y algo que, esto se lo dije a Bere hace poco, pero durante mucho tiempo no se lo dije, no sé por qué no se lo dije. Digo, salió bien, me obligó a soltarme y mientras más pues, iba echando un chiste, vi que a la gente le gustaba y eventualmente eso ayudó a que ahora siempre sea yo el presentador y me sienta cómodo tanto como conferencista como como presentador o como moderador en esto. Pero en el momento, Dani, no sabes cómo odié a mi cofundador. O sea, fue como de, me estás dejando enfrente de todo el auditorio, de 400 personas, pero bueno. Estaba tirando a los leones, decimos acá. Básicamente, nadie ella bien feliz. Digo, seguramente ya lo pasó mucho peor porque estaban mucho peores los problemas que ya tenía que resolver, pero la odié con toda mi pasión ese día. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? Es para los que ya tuvimos experiencias traumantes como tú o yo, que eso hizo que tanto nos dijeran como nosotros mismos nos dijéramos, no sabes hablar en público, no sabes hablar en frente de un radio, no, tu voz está muy fea. Porque otra cosa, cuando empezamos con el podcast, los primeros 3 episodios yo estaba de, ¿así sueno? ¡Qué feo sueno! ¿Por qué alguien me escucharía? Ya hasta me gusta mi voz, pero bueno. O sea, esta vocecita de la duda en el tema de comunicación, porque hay muchas veces que tenemos duda de varias cosas, pero a la hora de tener duda de que si vas a poder hablar bien en público, hablar bien con un cliente, hablar bien de eso, yo siento que es una duda que se nota mucho más, que es una duda mucho más difícil de ocultar. Entonces, por ejemplo, para personas como nosotros que fallaron lamentablemente en su primer intento y se hicieron la idea de que no eran buenos en esto, pero saben que tienen que mejorar, ¿qué tips les darías? Mira, vamos a hablar del miedo. No, primero voy a hacer una pequeña aclaración y es eso de que nuestra voz interna y nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos y eso es horrible. Y eso es algo que tenemos que cambiar, pero para todo en la vida, no para hablar en público ni para hablar frente a la cámara, para todo lo que queremos hacer. En general somos terribles con nosotros mismos. Y hay un ejercicio que se puede hacer que es hablarte a ti mismo como si fueras una persona a la que tú quieres mucho. Okay. Entonces, no sé, por ejemplo, yo... digo, ¿cómo le diría a mi sobrino, al que adoro, esto que me estoy diciendo a mí? ¿Se lo diría así? Tipo, eres una estúpida, ¿cómo lo hiciste así? Es que no puedo creerlo, nunca vas a llegar a ninguna parte. ¿Yo le diría eso así a mi sobrino? No, ¿cierto? Ya, entonces vamos. Pero tienes que llegar a un nivel de conciencia importante para darte cuenta y frenar cuando estás en ese diálogo horrible, torturador, maltratador absoluto, y hacer esa pausa y decir, paremos. Otro ejercicio importante cuando estás en eso es, y que es muy difícil, se lo hago siempre a mis alumnos y es muy difícil, es anotar, concentrarte, respirar y anotar al menos 5 cosas buenas que creas que hayas hecho en ese momento. Aunque sean ridículas, aunque sea que no te pasaste del tiempo que habías estimado que ibas a hacer. O, qué sé yo, que lograste hablar. Ya. Lo hice pésimo, pero logré hablar, listo, y lo anotas, al menos 5 cosas buenas. Entonces eso cambia un poquito tu forma de visualizar lo que estás haciendo.
Ahora, hablemos del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo no es malo, per se, no es una reacción natural, animal, primitiva, que lo que hace es ponerte en alerta. Y esa reacción primitiva está basada en nuestros primeros años como humanidad, en este miedo al león, vamos a ponerle. Estoy en la selva, caminando tranquila, y se me enfrenta un león. ¿Qué es el miedo? El miedo es lo que activa que tu cerebro te diga, Dani, tenéis que correr o atacar. En el caso del león, atacar no es una muy buena idea, pero en otras oportunidades o es atacar o es correr. Y 30.000 años después, el cerebro sigue actuando exactamente de la misma manera. Cuando te enfrentas a una situación desconocida, la sensación que se tiene y lo que dice el cerebro es vas a morir. Vas a morir. Y como vas a morir, tienes dos opciones, o atacas o corres. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a secretar ciertas hormonas y empieza a hacer una serie de conexiones neuronales que hacen que toda la atención y toda la energía que tú tienes se vaya a tus músculos, a la irrigación de la sangre o a lo que sea necesario para atacar o correr. Por lo tanto, tus capacidades de pensar, de tranquilizarte, de hilar las ideas, se anulan porque no son necesarias para atacar o para correr, ¿cierto? Tú necesitas en ese momento que tus músculos estén activos, que tu sangre se esté irrigando, que estés oxigenando bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te enfrentas a un auditorio o a una cámara y no estabas preparado, te pones inseguro? Es eso. El cerebro dice, vas a morir, entonces corre o ataca. Y anula todas tus capacidades intelectuales porque tú lo que necesitas es tener fuerza para correr o para atacar. Sencillo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hay otra cosa bien interesante de lo que pasa en el cerebro, y ahí les recomiendo que vean una serie de microdocumentales que hay en Netflix que se llaman Explained, y hay algunos que hablan del miedo, de la ansiedad y de ese tipo de cosas. Tú sabes que el cerebro no, o sea, cuando tú recuerdas una situación trágica o una situación traumática como las que vivimos nosotros, se activan exactamente las mismas partes que cuando la imaginas. Okay. No te ocurrió, pero te lo imaginas. O sea, nunca te pasó nada, es la primera vez que vas a hablar frente al público, pero ya te imaginas el fracaso. Bueno, se activan las mismas partes, casi las mismas partes en tu cerebro que cuando realmente lo viviste. Entonces el cerebro no distingue de si es algo imaginario o real, y lo toma como que es algo real. Por lo tanto, está guardado en tu cerebro que tienes que correr o atacar nuevamente porque es una situación de riesgo. Entonces es súper importante porque muchas veces tenemos miedos imaginarios. Miedos a algo que no nos ha ocurrido, porque lo hemos visto en otras personas, porque lo hemos escuchado, o simplemente porque somos fatalistas y nos gusta ponernos en la peor posición. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en base a todo esto? La primera, como te decía, es cambiar el diálogo interno, tratar de hacer esos ejercicios de, no, visualizarte, oye, va a sonar súper pachamámico y súper así, no, pero visualizarte en que ya terminaste esa charla, terminaste esa exposición y te sientes bien, te sientes alegre, cumpliste, en vez de estarte imaginando que está toda la gente abucheándote y tirándote tomates, en el fondo. Un detalle súper importante también, es que tendemos en general a pensar que las personas están buscando nuestras fallas. Más que lo que vamos a decir, están todos pendientes así como, ¿qué va a decir se va mal? A ver, voy a anotar todo lo que diga mal. La gente no está pendiente de eso. La gente, si te quiere escuchar, te va a escuchar, y en general, si te equivocaste una palabra o dos, si te trastabillaste, si hiciste algún tipo de pausa, lo importante es el contenido. Entonces, ahí, bueno, de nuevo, diálogo interno, y segundo, y vital, es prepararte. Es prepararte. En la medida que estás preparado, que escribiste lo que querías decir, ya sea en el presencial o ante la cámara, pero principalmente ante la cámara, sobre todo porque tenemos poquito espacio, porque no sabemos el feedback que nos está generando la audiencia, escribir qué es lo que quiero decir, cómo voy a partir, cuál va a ser mi gancho inicial, cuáles son los 3 puntos que no me puedo olvidar, y después eso tratar de resumirlo. ¿Esto es importante? No, chao, se va. ¿Esto es importante? Tampoco, listo. Y hacerlo lo más simple posible. Y después ensayarlo frente al espejo, ensayarlo con tu familia, con tus amigos. Yo tengo una técnica, por ejemplo, cuando tengo que hablar temas muy largos, me grabo en audio y después me escucho.
varias veces, como para, ya, perfecto, y esto no queda bien acá, lo voy a poner al principio mejor, ¿entiendes? Entonces, una vez que estás en eso, y no quiere decir memorizar, ojo, quiere decir estar preparado, porque en la medida que tú estás preparado, Seba, cuando te pares ante esa audiencia, vas a estar seguro de que tienes claro cómo vas a empezar, qué es lo que tienes que decir, son 3 puntos los que quiero decir, y así voy a terminar, este va a ser mi remate, y todos esos miedos se van a desvanecer bastante. Ahora, bueno, de hecho hay una frase que yo siempre uso que es de Winston Churchill, que es un ex primer ministro británico, que es uno de los grandes oradores del siglo XX, y él decía, voy a preparar mi improvisación de mañana. Entonces, claro, cuando uno lo veía, y eso es lo que nos pasa constantemente, que vemos a estas personas que se comunican fantástico y que hablan con gran elocuencia, y uno está viendo solamente la punta del iceberg. Porque atrás de eso hay muchísimo trabajo. O sea, ni Obama, ni ninguno de esos grandes oradores que uno los ve y dice, no, es que este tipo debe haber nacido así. Tipo, antes de caminar ya él estaba dando grandes discursos. Seguramente él tenía unas capacidades innatas, pero hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo pensar, mucha capacitación, de contratar a las mejores personas para que lo ayuden en ciertos temas, etc. De hecho, la esposa de Obama en su libro relata cómo ella se tuvo que preparar, porque ella siempre pensó que hablar frente al público era normal, y no, porque se equivocaba, porque decía cosas más allá de lo que tenía que decir, porque no pensaba en su audiencia. Es muy distinto hablarle a niños que hablarle a adultos mayores, por ejemplo. Hay muchísimos factores que controlar. Así que te diría que prepararte es básico, y conocer a tu audiencia, qué es lo que ellos están buscando, ser generoso con tus contenidos, ser auténtico, pero la autenticidad va a ir saliendo. Y tengo pésimas noticias. Esta cuestión no es magia, punto 1. Y segundo, mala noticia, que tu primer video no te va a gustar. Tu segundo video tampoco te va a gustar. Y quizá el 10º tampoco te va a gustar. Pero de verdad, confía en que va a llegar el momento, va a llegar el día en que mires para atrás y veas con orgullo ese primer video. Y se lo quieras mostrar a la gente para decirle, mira lo que yo hacía y mira cómo estoy hoy. Eso va a pasar si eres constante y si es algo que sabes que va a aportar en tu vida personal, profesional, en tu emprendimiento, lo que sea. Perfecto. Oye, Dani, una duda rápida que me surgió escuchándote. ¿Tú crees que el momento eureka, a qué me refiero con momento eureka? El momento de inflexión, el momento de todo cambia, donde ya estás del otro lado, es cuando te das cuenta de lo que decías antes de no va a ser perfecto, que si se te va esta palabrita, que si se te va esto, que si hubo un momentito, porque a mí me pasa de que al principio si se me hubiera salido un gallito o algo por el estilo, hubiera sido como el fin del mundo en una conferencia, qué oso. Ahorita es como, ay, perdón, y la gente se ríe contigo y no pasa nada y sigue así. O te trabaste, o hay muchas veces que ni siquiera el error la gente se da cuenta. O sea, ya olvida de si les importa o no, ni se dan cuenta. Yo te diría que la mayoría de las veces ni se dan cuenta. Exacto. Entonces, ¿tú crees que ese es el momento eureka cuando dices, sabes qué? No va a ser perfecto, porque nadie lo hace perfecto, porque somos seres imperfectos y no pasa nada que nuestra forma de hablar también sea imperfecta? Bueno, mi frase, que la repito como loro repetitivo, es normalicemos los errores. Somos humanos, no somos robots. O sea, y además eso te acerca, sobre todo en esto de las comunicaciones online, en que la base es súper fría. O sea, te acerca, te hace más humano. Oye, mira, sí, la Dani es un ser humano normal, es como yo. Entonces lo que me está enseñando no me lo está enseñando una persona así como, una persona súper docta, casi que caída del Olimpo. No, es como yo, también tuvo sus tropiezos. Mira, también se equivoca y no pasa nada y está bien el mensaje. Yo creo que sí, que en el momento en que te das cuenta de que tu mensaje es mucho más poderoso que el gallito que te salió, que esa palabra que trastabillaste, que tu mensaje, y cuando te das cuenta de que, no sé, a mí me pasó, de nuevo, yo creo además que yo le enseño a las personas desde mi experiencia personal, por toda la historia que ya te conté, pero piensa tú que cuando yo abrí mi Instagram, Dani Comunicadora, yo lo abrí en abril del año pasado, principios de abril. Y no fue hasta el 5 de junio, fecha que tengo tatuada, 5 de junio que yo subí mi primer video. Porque yo decía, a ver, si yo les voy a enseñar a los demás a hacer videos, a hablar ante la cámara, el mío tiene que ser perfecto. O sea, yo tenía como ese peso que era mío nomás, nadie me lo estaba poniendo, nunca nadie me dijo que yo tenía que ser perfecta, pero yo tenía esta cuestión de que tenía que ser perfecta.
y me demoré 2 meses en subir mi primer video. ¿Y cómo es mi primer video? Fatal, véanlo, lo dejé ahí y no lo voy a borrar nunca. Es fatal, son 2 videos de hecho, porque me demoré 20 minutos, lo corté en 2, no, terrible. Me dilaté, miraba al cielo, no llegaba nunca al punto. ¿Y sabes qué me pasó? Que dije, llevo 2 meses así, ya lo hice, chao, lo subo. Hay que hacer un corte, hay que decir en algún momento, o lo hago ahora o no lo hago nunca más. Y pasa que yo sufriendo, así sufriendo mal, tipo, qué horrible video, nadie me va a creer que yo llevo 15 años ayudándole a la gente a hablar en cámara, soy un fracaso. Y de repente un día, un comentario de alguien anónimo. Oye, qué potente lo que acabas de decir, me llegó. ¡Wow! Una persona, suficiente. Yo no podía más. O sea, dije, ok, todo lo que estaba mal en el video, ¿qué es mejorable? Si podía seguir haciendo videos, no era como la oportunidad que tenía en mi vida, pero le llegó a alguien, le hizo sentido, listo, ahí está, ¿cachai? Cuando te das cuenta que eso, que el grueso es lo más importante, no si saliste bonito, bonita, si salió perfecto, si dijiste las palabras perfectas, precisas, en el momento correcto, no, es lo que tienes para decir y lo que puedes enseñar y aportar a los demás, y cuando llega ese comentario fantástico, o incluso ese like anónimo, y tú, ¡ah! ¿Te gustó? Yo creo que ahí es cuando dices, ya, vamos, sí, voy, puedo. Pero si no das ese primer paso, nadie te va a ir a tocar la puerta para decirte, oye, ¿sabes qué? Yo creo, me imagino que sería súper buena hablando de esto. Tienes que hacerlo, tienes que intentarlo. Exacto. Sí, algo que nosotros usamos mucho como cultura empresarial aquí en Entrepreneur, que la aprendimos de nuestros amigos del Unreasonable Institute, es el buscar siempre el 10% mejor. Y esto no significa que hagas mal las cosas antes, sino que hagas las cosas bien o hagas las cosas mal. Siempre hay algo chiquito, 10%. Cada vez que hacemos un evento, al día siguiente nos juntamos los socios. En el camino anterior, más bien el día anterior, acabando el evento, hablamos con todo el equipo, les preguntamos qué les pareció, compartimos qué observó cada quien, etcétera. Y luego al día siguiente los fundadores nos juntamos y hacemos así el análisis de, a ver, ¿qué nos gustó? ¿Qué no? ¿Qué se puede mejorar 10% mejor? O sea, ¿cómo solucionamos lo que no nos gusta? ¿Cómo podemos mejorar lo que ya estaba funcionando bien, ¿no? Oye, la vez pasada creímos que se arreglaba esto con esto, pero ya vimos que sale algo peor, o sea, necesitamos otra solución. Y así, poco a poco, y es lo que justamente les decimos mucho cuando nos invitan a pláticas, y así es como de, a ver, en retrospectiva, si pienso en los primeros eventos, en comparación de los últimos que hacíamos, pues dan pena ajena. O sea, en mi criterio, dan pena ajena. Pero qué lindo ver la evolución, ¿no? Exacto. Y es justo a lo que voy. O sea, dan pena ajena mental de, híjole, qué mal estábamos en ese momento. Pero la realidad es que en los primeros eventos también, desde el principio, a la gente les encantaron. Y de que acabábamos y los patrocinadores estaban muy felices y los asistentes estaban muy felices y los ponentes estaban muy felices. Y entonces es como de, ok, bueno, a ver, en retrospectiva sí da pena ajena porque ha ido mejorando mucho en todos los aspectos. Pero eso no significa que haya estado haciendo las cosas mal. No, simplemente no las estaba haciendo tan padre como yo me la imaginaba mentalmente o como eventualmente he logrado, o sea, he logrado, me refiero al equipo, hemos logrado llegar a ser. Entonces, igual nada más para acabar con esta reflexión, una frase de una de nuestros ponentes que me encanta la frase, que se llama Regina Riggi, que es terminado es mejor que perfecto. Y yo creo que mejor hecho que perfecto. Lo había escuchado. ¿Cómo? Mejor hecho que perfecto. Exacto, también es mejor hecho que perfecto. Y pues eso de lo que decíamos antes, no eres perfecto. Entonces, ¿por qué tus eventos van a ser perfectos? ¿Por qué tu forma de hablar va a ser perfecto? ¿Por qué tus consultorías o videos van a ser perfectos? Es más, hasta el que te dio esa retro, pues no era perfecto, entonces tampoco tenía que estar esperando la perfección en su momento. Bueno, ahora con los años, digo que divertido, porque efectivamente este tipo jamás había hablado en radio. Claro, Okay. El que estaba detrás y estaba como de criticón mirando todas las fallas nada más, claramente, pero bueno. Ya. Esa es la típica, esa es la típica.
Pero sí, a mí en general recibimos muchos comentarios buenos y los que no, normalmente, como conozco a las personas, es que deberías de presentar más anímico, es que deberías de no sé qué, es que deberías de hacer más de estas cosas. Y yo, tú nunca te has puesto a dar una conferencia en tu vida. Ya, pero espérame, es que ahí fuera, aparte de eso, lo que yo siempre, otra cosa que les digo siempre a mis alumnos, no me canso de repetir, y es que no le vas a caer bien a todo el mundo. Pero eso porque así es la vida, ni en la vida normal le caemos bien a todo el mundo. Y a ti no te cae bien todo el mundo tampoco. Eso no quiere decir que las personas sean malas o menos malas, sino que o tienes feeling o no tienes feeling. Entonces también está esa presión como de que, ay, no, y si no le gusta a alguien lo que digo, así es la vida, o sea, hay muchas personas a las que no les va a gustar lo que digas, o cómo lo haces, o cómo hablas, o tu voz, o tu pelo, o la oreja, cómo se te para el lado, qué sé yo. O sea, si estamos buscando caerle bien a todo el mundo, primero vamos a hacer las cosas menos auténticas que existen en el mundo. Y vamos a ser más cercanos a un robot. Y segundo, es absolutamente ilusorio, porque eso no va a ocurrir. Nunca le vas a caer bien a todo el mundo, punto. Fin de la historia, se acabó. Pero si eres tú y eres auténtico y estás dispuesto a entregar todo de ti y a ser generoso con tus conocimientos, vas inevitablemente a conectar con las personas adecuadas. Así de simple. Oye, Dani, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? A ver, bueno, son más de 3, porque llevo 10 años emprendiendo y tengo historias para largo. Y voy a decir así algunas que se me vienen como inmediatamente a la cabeza. La primera y la que siempre digo es lo que sí tienes que hacer, y va a sonar súper duro, que es fracasar. Y ojalá fracasar rápido, lo más rápido posible. Yo creo que fracasar, yo creo que la cultura latinoamericana principalmente le tiene mucho miedo a la palabra fracaso y al hecho mismo del fracaso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas empresas que valoran mucho no solamente el emprendimiento, sino que justamente eso, y te preguntan cuántas veces has fracasado. Y hay muchos que dicen que si no has fracasado 3 veces, entonces no estás listo para tu verdadero emprendimiento. Y valoran el fracaso porque, imagínate, si ya fracasaste y sigues en esto, es porque tienes una capacidad de resiliencia, una capacidad de levantarte. O sea, hay un montón de capacidades que se detonan a raíz del fracaso. Entonces, pero no solamente el fracaso así como fracasé rotundamente, sino que también esos fracasos pequeños, de se te ocurrió una idea, bueno, tírala rápido, muéstrala, exponla para que si es mala, bueno, lo sepas inmediatamente, listo, y sigas con la siguiente. Entonces, fracasa rápido y barato en el fondo también, que es como, no le des tanta vuelta, trata de hacer, que es lo segundo, es esto de tratar de hacer el producto mínimo viable, que es esto como, ok, esa idea gigante que tienes, bueno, hazla una pequeñita, haz una muestra pequeña para probarla en el mercado. Y estoy hablando de servicios, de productos, de lo que sea. Tienes una idea de un gran curso fantástico, bueno, haz una muestra pequeña, ojalá quizá gratuita, justamente para que la puedan dar a conocer. Arriesgarse, hay que hacerlo, hay que tirarlo ya, hacer que salga eso, como que siento que hay muchos emprendedores que se quedan como mucho tiempo en el prototipo, en la que le doy vuelta y que pregunto y que voy y vuelvo y bla, no sé qué. Démosle, si lo peor que te puede pasar es que sigas donde estás, no va a pasar mucho más que eso. Y lo que sí tienes que hacer desde el principio da lo mismo lo que quieras vender, lo que quieras promocionar, lo que sea, es conocer muy bien a tu audiencia, a tu público objetivo, a tu buyer persona, a ese a quien le vas a vender, al que le vas a ofrecer, con quien quieres conectar, porque finalmente es esa persona en la que tienes que pensar para armar tu producto o servicio de la mejor manera. Esos serían como mis 3 sí, y creo que dije 4. Está súper bien. ¿Y los 3 nos? Sí, los 3 no, hay un no que yo lo tenía al principio de mis emprendimientos, que era como este miedo, qué absurdo, ahora me río, pero en ese momento era como, oye, ¿y qué estás diciendo? No, estoy en un proyecto, ¿y de qué se trata? No te puedo contar porque me pueden robar la idea. ¡Qué triste! No, cuéntale a todo el mundo. Oye, a ver,
ideas está lleno, y lo más probable es que tu idea ya exista en alguna parte. O sea, hoy día hay muy poquitas ideas 100% originales. Todas tienen, yo tenía un conocido que decía que las ideas están en el aire, pero son de quien las agarra y las aterriza, ¿cachai? Entonces, oye, lo mejor, lo que te va a pasar en ese contar tu idea es que alguien te va a decir, oye, yo conozco a alguien que hizo algo similar y le pasó esto, o uy, yo conozco a no sé qué, oye, o te pueden dar más ideas. O sea, van a pasar más cosas buenas que cosas malas. Entonces, soltemos la idea, como que no tengamos ese miedo de que yo tengo la super idea que va a cambiar el mundo y todo el mundo me la quiere robar. Es un miedo súper absurdo. Lo otro, el no, es esto de sentir como que ya hay alguien más haciendo esto, ya el mercado está saturado de esto, y sí, es mi pasión, me encanta hacer lápices, pero ya hay muchos lápices en el mundo. Sí, hay muchos lápices en el mundo, pero dale una vuelta, pues, ¿qué tiene de especial tu lápiz? O sea, ¿por qué tu lápiz es distinto y por qué además se siguen creando nuevos lápices? O sea, quiere decir que es un mercado que todavía da. Hay 8.000 millones de personas en el mundo, o sea, es un mundo muy grande, es un mercado muy grande, así que como que no te dé miedo porque ya hay personas haciendo esto. O sea, si fuera por eso, Dani Comunicadora no hubiese nacido, porque hay personas haciendo esto, hay personas enseñando a comunicar, pero yo tengo mi propio estilo, mi propio foco, hay gente a la que le caigo bien, hay otra a la que le caigo mal, porque es lógico, pero eso. Y finalmente, y que tiene que ver obviamente con lo mío, no muy importante para mi gusto y que lo vivo a diario, es el no aparecer, no ser la cara de tu negocio, no estar ahí, que vean el lado humano, que te vean como rostro, que suena como a hacerse famoso, pero no, que te vean, o sea, por algo, grandes empresas como Apple tenían a su propio creador y dueño haciendo los lanzamientos. Porque las personas, además, porque eres tú, principalmente tú, la persona que va a lograr transmitir esa pasión y esa experiencia por ese producto o servicio. Y ya sabemos que los estudios indican que muchas veces que en comportamientos de compra, de consumo, las personas nos guiamos más por experiencia que por el servicio o producto en sí. Es la experiencia que lo provoca. Y además, el que tú aparezcas, el que salgas contando el proceso o lo que quieres hacer o para dónde vas, etcétera, genera confianza, porque uno dice, mira, está Seba ahí atrás. O sea, tengo esa sensación de que hay un ser humano de carne y hueso que me está contando ciertas cosas, y por eso genera una conexión más emocional contigo, que el día de mañana, si tú me vendes lápices, cuando yo quiera comprar un lápiz, me voy a acordar más de ti que del que vende lápices y no aparece y con el que no tengo una conexión un poquito más emocional. Oye, Dani, si alguien quisiera enterarse más de tus servicios, de tu canal, etcétera, ¿cómo pueden seguirte en redes? Bueno, estoy como Dani Comunicadora en Instagram y en Facebook. Ahí me pueden encontrar, me mandan mensajes, lo que sea. Siempre respondo la mayoría de los mensajes que me llegan. También estoy en Clubhouse. Oye, me metí en Clubhouse. Pero así, llamas, ahí de hecho, ahí nos conocimos nosotros. Está muy buena la app. Que aparte, en otra vez te vamos a tener que invitar para que nos cuentes eso de cómo vives tú como comunicador en una app que es 100% de audio. Wow, eso te voy a decir por el momento. Ahí en Clubhouse me encuentran como Dani Comunica, porque Clubhouse no me dejó poner más caracteres, así que el Dora se eliminó. Dani Comunica, y también, no sé, mail, si quieren mail, hola@danicomunicadora.com, si me quieren mandar un correo, porque hago también trabajo personalizado, además de mis cursos online y todo, y estoy pronta a lanzar un programa para emprendedores especialmente, así que eso. Perfecto. Oye, Dani, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo, espero te la hayas pasado también como nosotros, y como decimos en el programa, keep it up. Muchas gracias, que estés súper, muchas gracias por la invitación. Igualmente. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.